Tengo la fortuna de verle exactamente todos los días, al menos de lunes a viernes. Es un tipo bastante inteligente y no es que nos sorprenda. Lo que pasa es que usted solamente ve los ojos azules. Pero en realidad es un tipo culto, es un tipo inteligente, es un tipo sagaz, audaz, apasionado. Compartimos el gusto por el fútbol. De pronto nos enseña acerca de criptomonedas, inversiones, matemáticas. Incluso cómo comprar y qué comprar. Es más, qué comer y en qué lugar hacerlo. Pero más allá de eso, uno se enamora como compañero, como papá también, cuando lo escuchas hablar con sus hijos. De videollamada frecuentemente. Este día, no sabemos cuándo se publique esta entrevista, pero este día estuvo platicando con su pequeñita que se acaba de cortar el cabello. Y es el tipo más tierno del mundo. Es un gran compañero, es un gran conductor, pero sobre todo estoy seguro que es un gran papá. Bienvenido a Cartas de Papato. ¡Wow! No le crean porque es mi amigo y me quiere mucho. Pero el gusto es mutuo, Serge. La verdad que recién estábamos platicando aquí antes de comenzar. 7 años ya voy a cumplir en Venga la Alegría, que sé que es tu casa, que sé que es nuestra una casa, pasión, Pato. Nuestra casa. Pero bueno, tú me diste la bienvenida hace 7 años y como decías, convivir todos los días te hace familia. Así te hace es. familia. Entonces, es raro cómo es entrevistar a un amigo, ¿no? Exacto. Pero bueno, sé que tú, si alguien puede hacerlo, eres tú. Te aprendo, sobre todo el tema de las entrevistas, es fantástico cómo lo haces y es un placer para mí estar acá porque sé, porque me has platicado y porque en el pasado algunas veces habíamos hablado de esto, que es importantísimo para ti. Entonces, gracias por la invitación y con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, Pato. Es importante para mí, pero también es importante para todos porque hablar de la paternidad, no hay muchos espacios, es la verdad, y porque siempre lo he dicho, lo he platicado aquí, siempre ocupamos un segundo lugar en casa honorable, ¿sí? Pero el segundo lugar, pero de pronto hay que también elevar un poquito la paternidad porque es importante sin duda, ¿no? Así es. Bueno, es el complemento que tiene que haber, es el balance que tiene que haber en casa. Yo siempre digo que trato de hacer equipo con mi mujer y entre los dos lograr sacar adelante buenos seres humanos. Es eso y bueno, es raro para mí porque veo a mis papás y a veces pienso que no tengo la capacidad que ellos tuvieron como padres. A pesar de que yo siento que me comprometo al 150% y trato de dar lo mejor, siempre pienso que ellos lo hacían increíble. También es difícil comparar porque eran otros tiempos. Estamos en una generación nueva en muchos sentidos, sobre todo con el tema de la tecnología y así. Entonces nos estamos enfrentando a retos únicos, nuevos, ¿no? Para todos y estamos aprendiendo un poco en el camino. Pero bueno, hay muchas cosas de mis papás que trato de honrar y seguirlas transmitiendo a mis hijos. Y en otras cosas, por lo menos con mi papá, soy muy diferente, ¿no? A las cosas que no me gustaron, yo trato de hacerlas diferentes. Y siempre lo pensé desde chavo, antes de estar cerca de ser papá. Ahora vamos allá a esa parte del Pato hijo. Pero antes de ello, ¿de quién eres papá tú? ¿Quiénes son tus hijos? Bueno, soy papá de Santino, que tiene 14. Qué difícil. Gia, que como bien decías, hoy se cortó el pelo por primera vez, tiene 7 años, y de Rocco, que tiene 4. Y es un mastodonte, está enorme. ¿Cómo describes a cada uno de tus hijos de una manera breve? Si tú le presentaras, te presento a Santino, él es, te presento a ella es, Rocco, él es así, ¿cómo lo describes? Santino es un artista. A pesar de que yo siempre quise que fuera futbolista, no hubo manera, lo trae y bueno, es el artista.
le encanta estar arriba del escenario. Gia es demasiado madura e inteligente para su edad. Es brillante y es increíble las conversaciones que puedo tener con ella tan chiquita. Me sorprende muchísimo. Y Rocco es la ternura. No sé si porque obviamente es el más chiquito de la casa o porque es una característica de él mismo. Nos compra todo, nos deshace. Y es bravo también, tiene un carácter fuerte, pero en un segundo... ¿Se parece a ti, Rocco? Porque acabas de decir, es tierno. Yo creo que eres un tipo tierno, pero también eres bravo. Yo te he visto enojado. Sí. No, él es más bravo. Yo me enojo muy pocas veces, la verdad. Son situaciones muy puntuales, donde pierdo la calma que tengo habitualmente, el 90% del tiempo. Él, está chiquito todavía. Tiene 4, pero todavía siguen los terribles 2. Pero siento que es el más agradecido de los 3. No sé si porque ya, como es el tercero, hay un tema ahí con el tercero, con los que van viniendo más tarde, los últimos. Sí. Les toca a los papás ya un poco cansados y a veces siento que le tocaron las obras, ¿no? En el sentido de que con el primero es, no, 37 de fiebre, no, vamos al hospital, doctor, sí. ¿No? Y ahora, Rocco, 37 de fiebre, no pasa nada. Pañitos y ya va a estar bien, no pasa nada. Entonces, valora como mucho más las cosas, siento que valora más. Y Gia también, o sea, Santino fue muchos años hijo único, ¿no? Y Gia, como Santino está la mitad del tiempo en casa y la mitad en casa de su mamá, mucho tiempo también, o sea, 3 años le tocó ser la única, ¿no? Y ahora Rocco ya llegó y tiene 2 hermanos y lo que le toque, ¿no? Él, bienvenido, lo que me toque. Hablando exactamente de esto que tú estás marcando de las etapas, tú tuviste a tus hijos en 2 etapas distintas sentimentalmente y de edad. Uh-huh. Viajemos en el tiempo. ¿Cómo llega la noticia de Santino a tu vida? Creo que fue el día de mi cumpleaños que Gretel llegó, me dio una cajita con la prueba de embarazo. O sea, era mi cumpleaños. Ese fue uno de los regalos que me dio. No sé cuántos cumplía, pero alrededor de 34, 35 años. Sí. Era algo que habíamos buscado mucho, que nos había complicado y nos había costado. Y no sé si por la emoción o de la alegría y demás, me pasó de todo. Me mareé, me salió sangre de la nariz. O sea, fue lo menos romántico, sí, como te lo imaginas en las películas. No, o sea, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? No sé, o sea, terminé, me acuerdo, en el baño, me sangra mucho la nariz. Cuando, no sé, no en ese contexto emocional, pero fue increíble. Fue muy buscado y esperado Santino, la verdad. Entonces, esa primera experiencia como papá y todo lo previo y demás fue con mucha ilusión y con mucha ansiedad, nervios y esta angustia que te digo del primero que lees los libros y todo, pero siempre es bueno estar informado, pero a la hora de que suceden las cosas tienes que tener ahí temple para saber cómo reaccionar y ir enfrentando cada desafío que se va presentando, porque sucede. Y a pesar de las diferentes etapas y las diferentes mamás, sí, los 3 fueron muy buscados y anhelados y soñados. Una de las cartas que escribí cuando este proyecto inició hace muchos años era cuando yo escuché por primera vez el corazón de Franco, ¿no? Mi primer hijo. ¿Tú qué recuerdas esa parte del embarazo o del nacimiento? ¿Con qué parte o qué momento fue más emotivo para ti? Cada pequeña cosa que va pasando te mueve, ¿no? O sea, y te va despertando cosas que antes no existían, no estaban ahí, ¿no? Como bien dices, escuchar el corazón es algo que no estamos listos para eso, ¿no? O sea, uno va y lo ves en las películas o en alguna serie y demás, pero cuando
estás ahí y sabes que ese corazón que escuchas es el de tu propio hijo, es el cerebro como que le cuesta procesar, ¿no? esa información, pero primero eso, el latido, luego me acuerdo enterarse que iba a ser niño. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando sabías que Santino iba a ser niño, exactamente? Es raro porque yo nunca siempre supe que quería ser papá, pero no soy muy de planear y tener como una estructura de, bueno, van a ser 3 hijos, o 2, o 5, o 4. No tenía como un preconcepto de lo que quería y sin embargo, sí cambia cuando te enteras, ¿no? A mí, antes no me importaba si era niña o niño, como sea, los iba a amar con todo, ¿no? Pero las relaciones, y luego cuando llegó Gia lo entendí, son completamente distintas. A pesar de que el amor es total y el máximo, las relaciones son distintas. Tú lo sabes también porque tienes ambos. Y me imaginaba, no sé, pensaba en muchas situaciones que yo había tenido con mi papá, o me imaginaba llevándolo al estadio a ver el fútbol, y decía, bueno, y yo enfermo de los juegos de video, decía, voy a jugar juegos de video con él y voy a poder compartir los gustos que tengo con él, y nada, empiezas a hacerte como una idea de cómo va a ser el vínculo, ¿no? Lo más fuerte es cuando nace, ¿no? El parto, esa situación de conocer ya por fin a tu hijo, o sea, después de que estuviste hablándole a una panza por meses y tratando de que reconozca tu voz, ¿no? Porque ¿Les cantabas? Les cantaba siempre. ¿Qué les cantabas? Algunas canciones infantiles que me cantaba mi mamá a mí. ¿Cómo cuál? Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. El mundo al revés. Canciones que después les canté obviamente para dormirlos cuando ya habían nacido, a los 3, las mismas, ¿no? Y a Rocco ya dije, no, le voy a empezar a cantar canciones de rock. Ya es el tercero, le voy a cantar otra cosa. Fito Páez, Charly García, Soda Stereo, a cada uno le tocó como etapas diferentes de música, pero las canciones como infantiles, que son como de mi infancia también, a los 3 se las cantaba. Y yo crecí con música. En mi casa mi mamá es maestra de música y directora de coros, mi papá tocaba la guitarra y cantaba en el coro, y entonces mis recuerdos de la infancia eran con música en la casa. O sea, nosotros ya a dormir, y durmiendo escuchábamos el ensayo del coro de mi mamá, y entonces había música en mi casa todo el tiempo, había piano, había guitarra, había instrumentos porque mi mamá daba clases, y eso a mí me desarrolló la pasión por la música que tengo y el amor por la música y esa vocación, y entonces siempre quise como regalarles eso también a mis hijos. No sé si después ellos sigan el mismo camino o a cada quien le llegue de una manera diferente, pero siempre supe que la música tenía que estar en su vida, porque también siento que desarrolla muchas cosas emocionalmente y cerebralmente que no sé si se pueden desarrollar de otra manera. Entonces siempre soy de dejarles música en la noche cuando se duermen, y que tengan como esa, muy bajita, ¿no? Para que tampoco afecte el sueño, pero sí, la música ha sido parte fundamental, con los tres. Ahora que recuerdas tu infancia respecto a tu mamá, a tu papá, ¿cómo fue tu relación con tu papá? Siempre lo vi como un tipo muy inteligente, muy intelectual, pero muy reservado. No era tan demostrativo. Respecto al cariño con ustedes. Sí, y en general, o sea, no era muy afectuoso, o sea, era más serio y reservado, no era
muy apapachador y te abrazo, hijo, y te amo. No. O sea, con suerte era una palmadita en la espalda y era como, wow, mi papá me palmeó la espalda, ¿no? O sea, y mi mamá todo lo contrario. Mi mamá es puro amor, pura ternura, puro corazón. Mi papá era como más cerebral, mental, o sea, ingeniero electromecánico, matemático. De ahí viene tu habilidad de las matemáticas. Mi vínculo con las matemáticas 100% de mi papá. O sea, un poco supongo que heredé, ¿no? Pero, o sea, yo competí en las Olimpiadas de Matemática de chavo y siento que mi papá era 10 veces mejor que yo. O sea, él era mucho mejor que yo, pero desde chiquito me enseñó como parte de mi vínculo fuerte con él fue con el tema de las matemáticas y la deducción y la lógica y física. ¿Te faltó más muestras de amor de tu papá? Sí, definitivamente. O sea, era con el ya un poco más grande aprendes a entender cómo es y a valorar muchas cosas, y él también con los años y con algunos encuentros con nosotros o pláticas o reclamos terminó aflojando, pero él era muy reservado, muy conservador, pero era, para que me entiendas, él jugaba ajedrez también y jugó un match contra Karpov, que fue campeón mundial ruso, que fue a jugar a Argentina como simultáneas. Sí. Y jugó contra 29 rivales al mismo tiempo y uno de esos era mi papá. Tenemos el tablero firmado por Karpov. Entonces, el tema intelectual y de la lógica y la mente, creo que saqué algunas cosas de él, pero yo siempre decía, no, cuando yo tenga hijos voy a ser mucho más cariñoso, porque yo quería eso, ¿no? Y se lo dije a mi papá. Por suerte pude decírselo en vida, ¿no? Un poco más grande, terminando mi adolescencia, como a los 18 por ahí, luego hacer terapia y con mi terapeuta decir, tienes que enfrentarlo, porque yo no le decía a mi papá, me daba miedo, ¿no? Y como se separaron y entonces lo veía los fines de semana, decía, no quiero llegar con él a reclamarle ni pasarle alguna factura. ¿Y qué le dijiste? ¿Te acuerdas? Sí. O sea, muchas cosas que traía acumuladas que no le dije más de chavo, o en mi adolescencia, se las dije todas juntas ahí. Me acuerdo perfecto que estábamos él tenía un taller su trabajo, digamos, era un taller donde se le hace un proceso a los metales, ¿no? De zincado electrolítico. Y estábamos en la puerta de su auto y le dije, espérate, no arranques, quiero hablar contigo, y le solté todo, o sea, desde por qué llegaste 2 horas tarde a buscarme al club cuando era chiquito, y yo no le decía nada, estaba 2 horas esperando así en una banca, y hasta por qué no entendía que yo quise dejar la universidad en su momento para dedicarme a la música, y estuvo como 1 año sin hablarme. Entonces pude como todas las cosas que tenía, y una de esas cosas fue también, o sea, ¿por qué nunca me abrazas? O sea, o me dices que me quieres. ¿Y hubo alguna respuesta o solamente él lo interiorizó? Le costó, era duro, era muy duro, pero él me decía, pero tú sabes que te quiero. Le digo, sí, pero si no me lo dices, tampoco lo puedo adivinar, o está lindo que me lo digas, ¿no? O sea, se siente lindo, aunque quizás yo puedo adivinar, es diferente que tú me lo digas, ¿no? Y a partir de ahí empezó a cambiar. O sea, no solo lo intentó, lo logró, también por circunstancias de él de la vida y situaciones que le fueron pasando. Él fue como entendiendo, aflojando un poco, ya no tan reservado, y me acuerdo yo ya viviendo en México, él vio que
me empezó a ir bien, y empezaba a estar en las novelas y grabé mi disco. Y él como que entendió que al principio él veía, no, eso es sexo, drogas y rock and roll, no quiero eso para mi hijo, sí. ¿No? Y me lo decía. Y yo le decía, pero no, para mí no es así, yo lo veo como mi pasión, mi vocación. Y sí, pero cantantes, llega uno en 1.000.000. Y yo le decía, bueno, yo quiero ser ese uno, pero no, te vas a... Como que también entendía que él me estaba cuidando de que me golpeara con la pared, pero a veces los hijos se tienen que golpear, ¿no? Y él no aceptaba que yo dejara... Yo estudié 3 años de economía, que no me gustaba, o sea, se me daba los números con cierta facilidad, pero no me gustaba. Y conocí una novia que me dijo, ¿qué haces estudiando economía? Tú tienes que estar cantando. O sea, es lo que amas, se te ve, o sea, cuando te subes al escenario. Entonces dije, sí, es verdad. Entonces, en ese año que tu papá te retira el habla porque tú dejas la escuela, bueno, la carrera para dedicarte a la música, ¿no hubo un momento en el que tú flaqueaste, que decís, no, mi papá no me habla, mejor todo con estar bien con papá? No, nunca. Y fíjate qué loco, yo me iba los fines de semana con él, todos los fines de semana. Entre semana estaba en casa de mi mamá y los fines de semana me iba con él. Y ese año no dejé de ir con él. O sea, él... Sin hablarse. Sí, no me hablaba. O sea, me pasaba a buscar, iba mi hermano también y... Bueno, llegábamos y cada quien hacía las suyas. Pues yo era adolescente, hablaba con mis amigos, a veces no iba, pero seguía yendo con él, pero no me hablaba. Fue fuerte, porque no... Él no aceptaba que... Porque me decía... Está ok lo de la música, hazlo, pero no dejes la carrera, haz las 2 cosas. Y en un momento yo entendí que si hacía las 2 cosas, no iba a poder hacer lo que yo quería hacer con la energía y la dedicación suficiente y no iba a suceder. Entonces dije, no, dejo esto. Y bueno, cuando él ve que yo vengo a México persiguiendo mi sueño y estudié durante todo ese trayecto, también me seguí preparando, tomando clases de actuación, de música, grabando demos para el tema de la cantada y demás. Y cuando él ve que ya me empieza a ir bien y que me lo tomaba en serio y que era un trabajo y que no era nada más viva la joda y que me mantengan mis papás y estar rock and rolleando en mi casa, él terminó como aceptando y alguna vez llegó a decirme que estaba orgulloso de mí y demás, que era como un tema fuerte para mí, ¿no? O sea, costó mucho, pero cuando vino él después a visitarme a México, yo estaba en la obra de Mentiras y lo invité, no sé si no vieron la obra de Mentiras, en el final yo salía con un vestido rojo, con una peluca de lentejuelas, tacones, y mi papá es súper conservador, y dije, no, esto no va a salir bien, o sea, ¿para qué lo invité a la obra? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Y bueno, y cuando salimos, yo lo encontré, terminó la función y salimos, y ya en la calle me dijo, ¿vos sabés que una vez, cuando era adolescente, en mi viaje de egresado, también me disfrazaron de mujer para una competencia en Bariloche? Y dije, no sabía, nunca me contaste. Y ya, o sea, fue increíble. Nunca lo olvidaré, fue un momentazo de mi vida. ¿En qué momento se va tu papá? Fue el peor, o sea, fue el momento más difícil de mi vida, porque se me juntó todo. O sea, todo. Me acababa de divorciar, tenía meses de haberme separado, que es duro y complejo, con un hijo chiquito, Santino tenía 1 año. Sí. Alguna vez leí que las 3 causas más grandes de estrés son muerte de un familiar, divorcio y mudanza. Una mudanza. Bueno, yo estaba en el medio de las 3. Y colapsé, o sea, yo soy una persona que he hecho terapia desde chiquito, porque mi mamá
nos crió así, ¿no? Si, como cuando tienes gripa vas al doctor y te atienden, si en tu mente algo no está bien, también hay un doctor que te puede ayudar con eso. Entonces, esporádicamente, cada tanto, cuando siento que lo necesito, lo hago. Y me acuerdo, justo mi mamá me habla, yo estaba en el cuarto del departamento que había alquilado mudándome después de la separación, y me da la noticia. Yo pensaba, qué difícil para mi mamá tenerme que dar esa noticia, ¿sabes? Es terrible. Mi papá estaba de vacaciones en Cuba, snorkeleando, y le dio un infarto. Y me acuerdo de colgar con mi mamá, y mis 2 hermanos viven acá también en México. Bueno, ahora mi hermana se acaba de ir a Brasil, pero me acuerdo de agarrar el auto y nada más querer ir a estar con mis hermanos, ¿no? Y a tratar de resolver qué íbamos a hacer y demás, pero no sé si tendría que haber manejado, porque iba llorando en el auto todo el trayecto a casa de mis hermanos, como si fuera una tormenta, y yo casi no podía ver. Viéndolo desde acá, siento que Dios me echó un cable, porque me vio tan jodido. Yo acababa de conocer a Odalis. O sea, murió el 4 de enero mi papá, y el 11 de enero era su cumpleaños. Yo apenas empezaba, todavía no era ni mi novia, pero ella tiene familia en Cuba, entonces íbamos a ir el fin de semana. Le dije, vamos para que conozcas a mi papá el fin de semana, y ya no sucedió. Pero en el momento más difícil de mi vida, donde nada estaba sucediendo para mí, creo que no tenía trabajo, todo estaba mal, llegó Oda a mi vida. Se fue tu papá, pero llegó Odalis. Sí. Y eso, y me duele que no la alcanzó a conocer, ¿no? O sea, siento que se hubieran llevado increíble. Oda le hubiera molestado muchísimo, que siempre ella es muy eléctrica con la gente que es conservadora, y todo no sé qué les hace, que los saca de su centro, ¿no? Y se hubieran llevado increíble. Ya que mencionas a Odalis, otra etapa, no solamente a nivel personal del hombre, sino también pues de papá. Me imagino, lo estoy suponiendo, que cuando conoces a Odalis y formalizas con Odalis, pues hubo el tema de yo sí quiero ser mamá, tú ya eres papá. ¿Hubo esa charla? ¿Cómo lo abordaron? En realidad no. No. Es muy raro, porque cuando empezamos, ella era como muy rebelde, y ella no quería. Me acuerdo cuando empezamos a salir, me dijo, nada más te pido 3 cosas. Nunca me traigas serenata, no me gusta, por más que cantes bien, no quiero que nunca me traigas serenata. Nunca me propongas matrimonio, y nunca me digas de irnos a vivir juntos. O sea, vamos a pasarla bien, los dos, está padre, pero yo creo que tú te vas a enamorar de mí y yo no. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? O sea, ella me dijo a mí lo que yo decía antes, ¿no? Yo dije, no te preocupes, yo tampoco me enamoro. O sea, me encantaría, pero no puedo. Entonces, padrísimo. Nadie se enamora, la pasamos bien y a gusto. Nadie sale lastimado. Y me dice, sí, yo siento que tú sí te vas a enamorar, y bueno, no te preocupes por mí, yo me hago cargo. Entonces empezamos a salir, y a los 15 días estamos los dos recontra enamorados. Los dos, que ella ya se iba. Cuando yo la conocí, ella se iba a vivir a Miami. Ya tenía la mitad de su ropa allá. Entonces me dijo, no te enganches conmigo, porque ya me voy. O sea, no va a suceder. Y al final todo se empezó a acomodar.
Le escribí una canción como de eso, de sí. No te vayas, sí. Esto no terminó. Ajá. Y justo a ella le habla Loret para ofrecerle primero Noticias, que era un trabajo increíble. Sí. Y entonces yo le dije, pues, acepta el trabajo, o sea, quédate. Y bueno, se termina quedando y como a los 4 meses nos fuimos a vivir juntos. O sea, no le hiciste serenata, pero sí le escribiste una canción. O sea, sí se fueron a vivir juntos. Sí. Se enamoraron. Sí. Y nada más faltó que la pedida de matrimonio, que eso fue años después. Sí, años después, pero ya con 2 hijos. O sea, exacto. Pero bueno, empezamos de novios y no hablábamos de tener hijos. Pero empezó como a hacerse... Nos empezamos a dar cuenta que era diferente lo que teníamos. O sea, que era único. Y entonces platicamos alguna vez y esto nunca lo conté en público. Yo soñé a Gia cuando recién empezábamos a salir, ni éramos novios, y me dio hasta pena decirle, porque no me propongas, no me lleves en el... Oye, soñé que teníamos una hija. Bye, me he dicho bye. Pero la soñé que íbamos caminando los dos con una niña de unos 8 años, todavía no llega allí a esa edad, con el pelito largo y una coleta. O sea, la soñé. Y sí se lo conté, con mucho tacto. Sí. Y después ella me empezó a platicar, ya novios, ya enamorados, ya viviendo juntos, que todavía ella no quería ser mamá, pero que eventualmente sí quería y que solamente quería tener una hija, mujer. Tal cual. Era el sueño de su vida era tener una niña y ya, no quería más hijos, pero que todavía no. Ella también estaba chiquita, tenía 24 años. Muy joven. Ajá. Entonces, todavía estuvimos 5 años de novios, que estuvo increíble. Ella practicó de alguna manera con Santino, porque Santino tenía 2 años y medio cuando la conocí. Y entonces yo vi también la cualidad de madre que ella tiene, ¿no? La capacidad y me encantaba. Y se llevaban increíbles desde el principio, ¿no? Y fue un tema cuando Oda queda embarazada. Al principio, en un ultrasonido nos dijeron que parecía que iba a ser niño. Y fue terrible. O sea, Oda se puso mal. O sea, y aparte se sentía culpable porque decía, perdón, o sea, lo tengo que hablar contigo porque no sé con quién más hablar esto, porque me da como pena. No sé cómo voy a hacer si es niño. O sea, porque toda mi vida me programé y soñé que iba a tener una niña y ahora, o sea, sé que lo voy a querer igual, aprenderé a quererlo. Y entonces dije, espérate, tranquila, no pasa nada, ni estamos seguros, dijeron que era muy pronto para saber, ni tú toma tiempo que te adaptes. Y después nos fuimos, estábamos comiendo, me acuerdo, en un restaurante, fuimos a la casa y yo me puse a investigar, a mi mujer le pasa esto, y vi que existe, es una cosa, no es la primera mujer que le pasa eso. Sí. Y entonces ya me informé, investigué y le dije, a ver, espérate, vamos a hablar. Ya estuve leyendo, lo que te pasa es normal, es esto, no te tienes que sentir culpable, es algo que le ha pasado a muchas mujeres y tiene un nombre y es esto y tal. Y como que ella, ok, ya se fue aflojando. Y como un mes después íbamos a comprar, me acuerdo, a una expo, la cuna o algo, y había ultrasonido gratis, le decimos el sexo de su bebé. Y dije, entremos, es gratis. No, pero no quiero saber. Entremos, ya estamos acá, mira, no tuvimos que ir a una cita ni nada. Y entramos.
le hacen el ultrasonido y lo primero que le dije a la doctora era, ¿se ve? Dice, 100% ya sé qué es. ¿Quieren saber? Sí, seguros. Pero ya es confirmadizo 100%. Y escribió, me acuerdo que escribió en la pantalla 100% súper recontra confirmado, niña. Oda empezó a llorar, o sea, ni cuando la prueba de embarazo dio positivo se emocionó tanto. O sea, le dio más emoción saber que era niña Sí. que cuando nos enteramos que íbamos a ser papás. O sea, lloraba y me abrazaba, o sea, Y tu alma descansó. Uf, dije ya, bueno, ya. Y descansó un poco porque dije ya, niña. Porque ella me decía, si es niño, vamos a tener que ir por otro hasta que tenga una niña. Sí. Entonces cuando ya, niña, ya está, listo. Y fue increíble. Fue increíble. Hasta que 2 años después llegó un día a decirme, yo quiero hablar contigo porque me está pasando algo. Le digo, ¿qué? Gia tiene a su hermano Santino, pero pues, la mitad del tiempo no está acá. Entonces, a veces siento que estaría bueno que tenga una hermanita o hermanito aquí. Y yo ya dije, ¿sí? ¿Estás segura, no? Que una sola niña. No, pero ahora pienso que sería bueno que convivan y jueguen y se peleen y tenga un hermano que esté todos los días aquí con ella. Y dije, ok, va, me lo echo, pero mañana. O sea, mañana lo encargamos. Porque ¿Mañana ya, estás hablando literal? Literal. O sea, empezamos mañana a buscarlo. No quiero ser el abuelo de mi hijo. Y ya tenía yo 44 años, 43 o 44. Entonces le dije, ok, va, pero ya. Va, ya. Y bueno, llegó Rocco. Llegó Rocco, por suerte rápido. Porque incluso me siento que estoy a border, ¿no? De la edad. Porque a pesar de que uno tiene la energía y la intención y todo, ya a la hora de los papeles sí cansa mucho más. O sea, tirarse al piso a jugar con los hijos. Y yo soy muy involucrado, soy muy comprometido en todo lo que tiene que ver con los niños, porque me gusta mucho, porque siempre me imaginé así y lo disfruto mucho. Entonces, sí, no quería que pasara más tiempo, ¿no? Y a veces de mis miedos como papá es ese, ¿no? O sea, la edad. La edad y durarle lo más que pueda. Pato, un tema importante que sucede en muchas familias es familias divididas, familias que se divorciaron, como en tu historia, donde tienes hijos con otro matrimonio. ¿Cuál es la clave, o al menos, si no la clave, porque no hay una fórmula, cómo hiciste para que Santino vea a sus hermanitos, pero que cualquiera puede ser medios hermanos, como hermanos y cercanos? Porque yo los he visto convivir. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hizo Dalis? ¿Qué hizo Gretel para lograr eso? De entrada es complicado porque Santino tiene 2 casas, entonces tú le puedes dar una información, pero si su mamá le da otra información, puede haber un cortocircuito ahí, ¿no? Sí. Entonces, la clave diría que es la consistencia. La consistencia. Siempre, yo nunca dejé de ver a Santino ningún día de los que me tocaba y siempre peleaba por verlo un día más. Sí. Siempre estuve luchando para tenerlo el mayor tiempo posible y bueno, se hizo un convenio y demás y me tocaban ciertos días, pero yo siempre quería más y más y más y siempre estuve ahí. Creo que es en lo que he sido más consistente en toda mi vida, en estar ahí para él. Y luego con los años, tratar de dialogar mucho con la mamá de Santino fue importante, para que no hubiera ese cortocircuito y esas informaciones cruzadas, ¿no? Son tus hermanos. Yo a Santino le decía, cuando Gia estaba en la panza, Santo tenía 8, ¿no?
Y entonces él llegaba y de repente me decía, bueno, pero va a ser mi media hermana. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Tiene un solo brazo? ¿Una sola pierna? No, 2. Entonces es una hermana completa, no es media. Claro. Así se lo decía. Sí, sí, sí. ¿Cuántos brazos tiene? Esperemos que 2, ¿no? Entonces no es media hermana, es tu hermana completa. Y enseguida lo entendió. O sea, se lo expliqué como a su nivel. Sí, perfecto. Y enseguida lo entendió. Por lo que más se pelean mis hijos entre sí es por mi atención, la de papá. Porque los 2 más chiquitos tienen a Oda cuando es su mamá y para ellos y todo. Y Santino tiene a su mamá en su casa 100% para él todo el tiempo. Cuando llegan a mi casa, Rocco apenas está entrando en esa pelea porque antes era muy chiquito, pero Santino, papá, ven conmigo, yo no te tengo todos los días. Y Gia está acostumbrada a que su papá tiene una rutina con ella y todo, entonces, no, papá también conmigo. Entonces, chocan un poco por eso. Y trato yo de dividirme y esto lo vi también en terapia. No hacerle sentir a Santino que es un invitado especial en la casa. De acuerdo. Porque él llega y dice, no, yo no te tengo... Dude, tú eres es tu casa, tienes tu cuarto, tienes tu lugar, son tus hermanos, es tu papá, tu madrastra y es tu casa. No eres el invitado especial. No es que yo llego, entonces llévame al cine o quiero esto. No, eres un hijo más y a veces podemos hacer un plan de padre e hijo. Siempre trato de un fin de semana al año viajar con él solo, después otro con Rocco, ahora me toca con Gia. Y no eres un invitado especial, es tu casa, ¿no? Y entonces, a pesar de que recibe menos cosas, porque es un negociador, el canijo, a su alma le hace bien. A su alma él es parte de la familia. Claro. Los días que esté acá, eres uno más, no eres un invitado de honor. ¿Cómo vas con la adolescencia? La adolescencia trae algunas cosas que por su denominación son generadoras de caos o de ruptura de la armonía, ¿no? Y creo que una de mis cualidades es ser un generador de armonía. Entonces me cuesta un poco... Tengo que aprender yo también a lidiar con eso, ¿no? Porque si Santino de repente tiene algunos arranques que no estoy acostumbrado y que no quiero tolerar o recibir, y por otro lado no quiero perder la confianza que tenemos, porque hay cosas que Santino me cuenta solo a mí, ¿no? Y habrá otras que le cuenta solo a su mamá, ¿no? Pero hay cosas que por el género solo se abre conmigo y me las platica a mí, entonces es un tema. Sin perder esa confianza, tampoco le puedo dar demasiada confianza porque de repente me habla como si fuera un amigo, me dice güey o cabrón, no sé qué, le digo, no, espérate, no, ahí no. O sea, soy tu papá, soy tu papá. No me puedes hablar así, nunca, ¿no? O sea... Yo te doy confianza y siempre está la puerta abierta para hablar y siempre te doy una ventana para lo que quieras, lo platicamos, pero eso no quiere decir que sea tu amiguito o que seamos pares. Soy tu papá. Entonces, soy muy barco en general, pero he aprendido que ponerle límites a los hijos es de los regalos más increíbles que le puedes dar. Porque mi papá sí me los puso. Y a pesar de que no era tan afectuoso como yo, o tan demostrativo, yo estoy súper contento con la crianza que me dieron y con cómo salí, con la clase de persona que soy, cómo me comporto con mis amigos, con mis parejas, con el mundo en general. Entonces, a pesar de mi personalidad más de barco, me pongo como tarea en algunas cosas ser más estricto.
ahí volvemos a lo de hacer equipo, ¿no? Sí, sí. Oda es mucho más estricta que yo. Ella pone mucho más límites, más claros. Y está bueno, pero los límites del papá también son claves. Son distintos. ¿Te verías un año sin hablarle a alguno de tus hijos? ¿Cómo te pasó a ti? No me lo imagino. ¿Qué crees que te rompería? No soy tan orgulloso. Mi papá era muy orgulloso. O sea, era más terco. Yo tengo mi momento de terquedad, como todos supongo, pero sería un dolor muy grande para mí. No podría alejarme así. Quizás cedería yo un poco más o buscaría la manera de conciliar y acercar. No me imagino nunca estando un año sin hablar con ninguno de mis hijos. No, ni con nadie que ame, en realidad. No soy tan orgulloso. Hace un momento dijiste que eres un generador de armonía y así yo te veo como un gran compañero que es, ¿no? Pero ser papá no es armonía todo el tiempo. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de las tareas que conlleva ser papá? Porque también se trata de ser un ejercicio de honestidad. También las mamás se cansan, también las mamás se hartan y también los papás nos cansamos y nos hartamos. Yo luego le digo a Franco, le digo a Mía, no crean que papá no está triste, no crean que papá no se enoja, no crean que papá no tuvo un mal día. Muchas veces no se los digo porque no es mi papel, ¿no? Pero últimamente he aprendido que también les tengo que decir cuando tengo un mal día. Y me ha dicho, Franco, ¿cómo te va? Estuvo complicado el día de trabajo, ¿no? Y platicamos. En este contexto, para ti, ¿qué es lo más pesado de ser papá? Hay varias cosas que en lo que me decías estaba pensando y una tiene que ver con el tiempo que tengo para dedicarles y es difícil porque entonces es como un círculo vicioso de alguna manera. No sé si esa es la expresión correcta, pero yo quiero trabajar y un poco porque me gusta trabajar y me encanta lo que hago y para realizarme como persona más que como papá, pero también un poco porque quiero dejarles algo a mis hijos y quiero enseñarles también con el ejemplo de que hay que trabajar para ganarse las cosas y tengo como esa mentalidad un poco italiana de que le quiero dejar algo a mis hijos, ¿no? Un patrimonio, un departamento, lo que pueda, ¿no? Y entonces eso hace que a veces no tenga el tiempo suficiente y la energía para dedicarles a ellos en la casa, porque llego a veces muerto. Y los primeros 4 años de Venga, ¿tú te acuerdas que yo hacía de lunes a viernes Venga y viernes y sábado y algunas funciones privadas de Mist que terminan a las 3 de la mañana y me acuesto 4:30 y entonces al día siguiente estoy como zombie y los hijos quieren estar contigo y no estás y hay un punto donde tienes que elegir, ¿no? Eso es muy difícil porque el camino a veces te va jalando y te dice, no, tienes que hacer esto, no, tienes que hacer lo otro, ojo, porque si no haces esto. Y entonces llega un punto donde es fundamental que el tiempo que esté yo con mis hijos sea al máximo. Ahorita pusimos en mi casa la regla de dejar el celular, en la comida nadie puede tener celular, mis propios hijos cuando a veces, espérate, estoy todavía terminando algo del trabajo, tengo que resolver, en mi cuarto no entran celulares, papá. Pum, y lo quitan y tienen la potestad de hacerlo y está genial. O sea, también ellos, yo trato de enseñarles eso, ¿no? A convivir con los humanos. Es imposible quitarles la tecnología. De acuerdo. Es imposible. Son otros tiempos y son sus tiempos. No hay manera, o sea, no hay manera y sería como, si no tendrías que ser como el Captain Fantastic que se lleva a los hijos a la montaña y Ajá. esa es la única y vimos, no sé si vieron la película, pero no termina bien. No hay manera, pero sí tratar de limitarla y
y que no pierdan el vínculo con los humanos. O sea, tenemos algo increíble y la tecnología es espectacular para algunas cosas y puede ser muy cruel para otras. Así es. En lo que te aleje se me hace terrible, ¿no? Y incluso en el crecimiento y en la evolución de nuestros hijos y adolescentes puede ser muy peligrosa en cuanto al contenido y a emocionalmente lo que les genera. Entonces, quizás lo más difícil ha sido eso, el tiempo, encontrar el tiempo para poderles dar un papá de calidad. Acabas de decir que la tecnología es maravillosa y sí lo es. Mira, nos llegó un mensaje. Hola, mi amor bonito. ¡Sorpresa! Te amo mucho. Te mandamos muchos besos. Y todos los días nos sentimos muy agradecidos. De tenerte en nuestra familia y de que seas el mejor papá del mundo. Siempre amoroso, siempre con los mejores consejos, siempre sabiendo ser desapegado cuando hay que serlo y sabiendo ser muy cariñoso. Amo que siempre escuchas a tus hijos y te diviertes como un niño chiquito con ellos. Amo que siempre les das valores, les inculcas cosas buenas, una gran educación, pero sobre todo les inculcas el ser generoso, el ser humilde y nada, por eso te elegí para que fueras el papi de nuestros pimpollitos. Te amamos. ¡Mua! ¡Mua! Ay. ¿Qué sientes al escucharla? Y es que está increíble. Tengo mucha suerte. Me siento súper bendecido por la familia que tengo, pero también para mí tener una mujer que me ve, o sea, que entienda lo que intento y lo que doy y que lo pueda ver, es un regalo único. Y va en el otro sentido también. Yo también valoro y aprecio cada cosa que Oda hace por nuestros hijos, por nuestra familia. Y siempre doy gracias, siempre. Y nos lo decimos mutuamente. O sea, sí tenemos la conciencia de la suerte que tenemos y de lo que hacemos por el equipo, ¿no? Y la familia es el equipo. Y cada uno aporta lo que puede. Y me encanta, a pesar de que ella me lo dice, escucharlo cada vez es increíble, ¿no? Te alimenta el alma. Pato, tienes frente a ti una carta, una hoja en blanco, quiero decir. Aquí tienes un lápiz. Se llama Cartas de Papá. Y entonces, para cerrar la entrevista, me gustaría que escribieras de la extensión que tú quieras. Esta parte que quedó pendiente no es una carta a tus hijos, es una carta a tu papá. Y es solamente comentarle a tu viejo de lo que se ha perdido físicamente, porque seguramente está en otra dimensión. Si en este momento tuvieras a tu papi o se lo escribieras, ¿qué le dirías de tus 3 chamacos? Viejo querido, lo logré, papi. Lo que siempre soñé, lo estoy viviendo. Ojalá estuvieras acá todavía para conocer a tus nietos y enseñarles las matemáticas mejor que yo seguramente. O cocinarles un asado como ninguno. Cuando era niño te veía cantar ante la gente embobada contigo y quería ser como tú. Gracias por todo lo que sí me diste. Pato, eres un tipo amoroso, eres un gran compañero, eres un tipo increíblemente divertido, pero resalto lo que yo veo detrás de cámaras cada vez que te habla alguno de tus hijos o cada vez que tus hijos van a visitarnos. Esa persona es extraordinariamente más grande y mucho más guapa de lo que la gente ve. Gracias por abrirnos tu corazón
Y gracias por estar aquí en Cartas de Papá. Ay, gracias. Pato Borghetti. Una de las preguntas del millón. ¿Qué es dar la vida por alguien? En mi caso, cobra mayor dimensión la pregunta y la respuesta cuando llegan los hijos. Y no tengo problema con eso. Dar la vida. De hecho, cuando eran más pequeños, escribí lo que ahora les comparto. Regalo mis piernas a cambio de que mi hijo nunca deje de correr, imaginando que él mismo es un auto de carreras. Cedo mis brazos para que los hermanos se abracen después de una batalla campal en busca de conquistar el sitio más cercano al corazón de mamá. Doy mis ojos miopes para que puedan distinguir entre la sonrisa sincera y la mueca traidora. Dono también un pulmón, si ellos pueden suspirar al encontrar el amor. Transformo sin problema mi pecho en cama y mi hombro en refugio cuando necesiten descansar y llorar. Les entrego también mis dedos de las manos, con tal de que puedan contar con muchos amigos. El corazón no lo ofrezco porque ese es de mi esposa. Y al fin y al cabo, ellos ya tienen el corazón de ella. Postdata. También me resisto a darles mis oídos, porque no podría vivir sin escuchar, papi, te amo. Y entonces, sin ese sonido, sí me muero. Soy Sergio Sepúlveda, esto es Cartas de Papá.